Venimos para acá anoche unas cuantas y las vamos a echar para allí. Aquí no pintan nada. Una mañana de hielo. Buah, no sabes qué mañana de hielo. Voy a meter esto en el coche porque aquí pasa cualquiera y te lo roba. Ayer me rayó Ariana la pica. Ya lo que le hizo a la picada haya salir de casa. Está primorosa. ¿Vosotros sabéis qué edad hay esta mañana? Mira. Vamos todos. Ten cuidado con resoplar, que te. Vamos donde las cabras que están allí pariendo un montón de cabras. Que las van a parir en 3 días ahora todas. Tengo que poner el GPS a una de estas. Quizás a Romerito. Aquí no hay comida, yo no sé a qué se vienen para aquí algunas noches a dormir. Aquí a lo caliente de los robles, será, yo qué sé. El alcalde de mi pueblo colabora en los conciertos. Llamando a los... Están las nieblas por allí bajas. Voy a hacer un día de perros también. Bueno, ya solo nos queda la fiesta del fin de semana que viene. Que estas fiestas son un rollo más grande. Chacho. Que a mí no me gustan nada estas fiestas. Tanto ya de fiesta no puede ser. Mira que no salgo, pero... No salgo, pero da igual, ¿eh? Vamos a limpiar la cámara de aquí, que están empañadas. No salgo, pero que no me gustan nada. Tanto ya de fiesta no se puede hacer nada. Vamos a ver. Si es que para aquí no hay comida, no sé a qué se vienen estas vacas algunos días para aquí. Nada más son unas cuantas, las otras están todas para allí. Vienen a dormir aquí a lo caliente. No hay que hoja más buena para cama. Tengo que meterle a las cabras hoja. Es raro que esta brame. O sea que se vienen para aquí. Ni idea, ni idea. No sé dónde vivo. No sé qué hora es. Ahora ya a las 8 de la mañana ya se ve bien, ¿eh? Cuando salgo yo de casa antes no se veía nada, ya se ve bien. Los días son más largos. Y el alcalde de mi pueblo colabora en los conciertos, llamando a los picoletos. ¿Anda para aquí una máquina? Mirad. Anda para aquí una máquina haciendo una pista sobre un coche. Estas vacas en cuanto que me ven, van solas para allá. Chacho, han hecho por aquí para arriba un carril. El alcalde de mi pueblo colabora en los conciertos. Gritaré siempre tu nombre. Chacho. Vamos, mira. No te doy los perros por no ir a buscarlos allá a la finca. Shh.
Mira. Estaba para aquí ayer tarde. Gritaré siempre tu nombre. A ver por dónde van a pasar, por arriba o por abajo. Unas tiran para abajo y las otras tiran para allá. Las echamos por abajo porque están las otras para allí. Bueno. Ya fin de año, 2024, entramos en años fuertes y duros. Con grandes subidas en los sueldos y grandes... Este va a ser el año, el 2024 va a ser el año en que todos los españoles... Va a ser el mejor año para todos los españoles, el mejor. A los agricultores ya no lo han metido, que nos han quitado la subvención del gasoil agrícola. Sea de momento. Y el alcalde de mi pueblo colabora en los conciertos, la. Y estos olivares cogíamos nosotros las aceitunas cuando éramos niños con mi padre, unos años a media. Me acuerdo como si fuera ahora que estaba helado y todo igual por las mañanas. Qué mal se cogían las aceitunas heladas del suelo. Chacho, ¿qué está pasando por ahí? ¿Se ha caído un árbol? Ahí esos olivos los hemos cogido nosotros. No había pista, había que meterme una calleja por ahí para ver si un día las caballerías hasta el Corvejón. Y ahora lo ves todo arruinado. Yo esto es que lo he conocido trabajado. Es que estoy viendo caer al pueblo de tal manera el mundo rural. Si es que no hay gente en los pueblos y los que vienen son 4 hippies desarrapados. Mira cómo está. Blanquea la mañana. Esto aquí hace falta mano de obra de verdad, pero claro, hoy en día es que vale todo tan caro. Es que no se puede hacer nada. Te pones a preparar esta finca, esta oliva, esto te cuesta millones de euros, cuando los tenemos, es imposible, no valen los productos, es que el problema, no valen los productos. La nueva ley de bienestar animal se va a cargar toda la ganadería, todas las granjas de pollos, de gallinas y de todo. Dicen, es que es para que no haya vacas que están en los barcos. Pero si esta mañana he visto yo un barco que están 12.000 vacas, 12.000 becerros, ahí en América. Dice, sí, esto pasa como con todo. En Europa han prohibido los viajes más largos de 48 horas, creo que son. O de no sé qué horas que pueden viajar los animales. Es igual, pero nosotros no los podemos sacar, pero ellos sí los pueden traer, pues son de otros países y Europa le compra a otros países. Esto es la guerra. Como blanquea la mañana. Y el alcalde de mi pueblo. Bueno, mientras tanto, fin de año nos vamos para Plasencia, eso he dicho, esta aquí no hay nada. Un Milano, mirad. Cuando el grajo vuela abajo hace un frío del carajo. Gritaré siempre tu nombre. Chacho, ¿cómo está la helada? Ay, Dios mío. Ay, la gerencia, ya sobra todo, sobra tierra, sobra todo, está todo abandonado, casas abandonadas, todo el pueblo, casas cayendo, se están cayendo un montón de casas. Oye, no se las dan a nadie, ¿eh? Hay que familiares malos que se dan, ¿eh? Prefieren que se caiga la casa antes de firmar los papeles de unos primos a otros, de hermanos a hermanos. Tienen las herencias bloqueadas.
Y claro, las herencias están bloqueadas y no hay quien toca la casa, a ver quién la toca. Las casas se caen y la responsabilidad es para el ayuntamiento, porque el responsable subsidiario es el ayuntamiento. Mira este cerezo aquí, un cerezo. Esto es una pena de país, de gobierno y de mundo. Y la gente se está poniendo atrofiada de la cabeza, pero completamente. Después de la pandemia para acá está la gente amorrada, se está amorrando mucha gente. Todo el mundo quiere dinero rápido. Dinero, dinero. ¿Para qué queréis tanto dinero? Vale, sí. Se está acabando toda la ganadería, toda la agricultura y todo. Si es que no hay ni negocio, nadie quiere abrir un negocio, pero ¿quién va a abrir un negocio si antes de abrir ya tan arruinado? El que tiene el local te pide de alquiler 3.000 euros. Claro, el que tiene el local quiere dinero. El gobierno quiere dinero, venga. Seguros, esto, lo otro, pim, pam. Paga, paga, paga. Va, pues quieren entrar por arriba las vacas, mejor. Esto no hay quien lo entiende. Las aceitunas por coger, hay montones de kilos por coger. Cago en 10, las casas se caen. Y la gente fiesta y cubata. Hay mucho dinero. Cuando casquen todos estos viejos que levantaron España, es lo que va a venir. Ahora todavía estamos bien, pero cuando empiecen a cascar todas las pagas, todas las pensiones, vais a ver. España, nos quedamos aquí 4 jóvenes. España es un país que, bueno, Europa entera ha envejecido. Aquí nadie quiere empujar el carro. Toda esa gente de 80 años, que hay muchísimos en España, eso es cuando casquen vamos a pasarlo mal, lo vamos a pasar mal. Por eso mueven mucho dinero. Esa gente llega a la fiesta y les arrean a los hijos y todo. Y ahorran, porque son gente ahorrativa. Pasaron la posguerra. Todo dentro de 10 años en estos pueblos estamos para aquí, yo y 4 más. Maldita mía, qué ruina. Si es que vas al bar ahora mismo, a cualquier sitio y nada más hay que gente mayor. Yo no sé, vas por las calles de la ciudad y solo ves que gente mayor. Hay 4 jóvenes. Hoy en día es que desastre del mundo. Ciclos de la vida. Todo menos mal que están viniendo para acá inmigrantes a trabajar, porque si no, vamos. Esto es un desastre. Somos muchos en el mundo, dicen. Somos muchos, pero van a cascar muchos por ley de vida. Porque es que es la ley de vida, es así. Hay mucha gente de 80 años, muchísima, muchísima. 80, 90, muchísima. Entonces, cuando llame del papel a la señora alcaldesa, pues ya pues prepararé bien las alambres. De momento no las quiero preparar, ¿para qué? A ver. O sea, cuando la llamen el juzgado ya dice, es verdad el papel. Mientras tanto estamos ilegales todos aquí ya. Gritaré siempre tu nombre. Pues es una pena de mundo. Buah, todos estos pueblos van a desaparecer, pero vamos. 4 gatos vamos a quedar para aquí. La gente, los riquinos, no quieren tener hijos porque les molestan los hijos. Lo más que tienen es uno. Si es que los españoles nos vamos a extinguir, somos 4. Madre mía, el gran imperio español se desmorona. La casa real se nos cae, el gobierno no funciona. Qué pena de país. Pantoja. Hay gente que se piensa que el mundo se va a acabar. El mundo no se acaba todavía. Chacho, qué frío.
frío hace en Extremadura la dura. Gritaré siempre tu nombre. Pero bueno, como decían los del Titanic, que siga sonando la música hasta que se hundió el Titanic. Pues España igual, que sigamos de fiesta hasta que se hunda España. Buen día está. Aquí vienes de noche y te tragas este palo, me cago en 10. Qué raro que esa vaca miren para allá. Algo raro que esa vaca esté mirando para allá. Pues me cago en 10. Shh, vamos. Shh, toro. Shh. Vamos, pasa, güey. Está mirando esa vaca para arriba. Algo hay para ahí. Veo todo. Parece que como si quisiera ir esta vaca para allá. ¿Sí? Hoy se han pasado vacas para allá anoche. Que están hasta bramando ahí. La puerta está cerrada. Las tengo que echar para allá ahora estos días de fiesta. Hay para allí una comida brutal. ¿Quieren irse para allá ellas ya? Pues para atrás, es que quiero traer las avileñas ahí atrás. Chacho, qué frío. Se te hiela, es que para hacer aquí arriba también tanto hielo, rarísimo, ¿eh? Uf. Se te hielan las manos. Dicen que es bueno pasar frío. Que atrás tengo que traer las avileñas. Lo tengo todo controlado. Para allí las avileñas, para aquí las berrendas. Esto marcha, esto marcha. Las otras vacas han dormido ahí. Shh, vamos a ir a... Oye, que esto es rarísimo que hiele aquí arriba en la sierra, ¿eh? Aquí arriba no suelen caer heladas, caen más para allá abajo. En las umbrías, pero aquí arriba... Pueblo. El ara aquí arriba, estas alas querían pasar para allá, pero no van a pasar. Que es para las avileñas. Bueno, lo bueno que tenemos en España es que están poniendo placas solares en esto del mundo rural y al que le toca las placas solares se forra, ¿eh? ¿Quién tuviera una finca que te la llenaran de placas solares, dicen los ricos? Andan los terratenientes que tienen de esas buscando ahí a ver si se hacen una comida con alguno de las placas solares para que se las pongan en su finca. Andan moviendo las estrategias. La ruina del campo siempre han sido los grandes terratenientes, porque el terrateniente nunca ha querido la tierra, el terrateniente ha querido dinero. En cambio el jornalero, el agricultor, el de pueblo sí quiere la tierra. Los ricos siempre se han basado, nos vendieron a los franceses, nos han vendido a todo el mundo. Los ricos solo quieren dinero y esos son los que se están cargando el campo. Se machacan todas las subvenciones, la duquesa de Alba cobra ya sola más que toda Extremadura junta. Eso debería estar mal, debería estar mal. A los grandes esos no quitarles. Esa gente son los que han metido todas las placas solares porque ellos no quieren tener ganado ni nada. Bueno, algún rico sí, sentimental, pero muy poco. Los ricos quieren dinero, dinero. ¿Y qué hacen? Pues manipulan, traicionan y venden el... Han vendido siempre a España, los grandes ricos siempre. Los franceses nos traicionaron, los ricachones. Y aquí nos venden. Cada vez que ven los ricos, cada vez que ven las orejas al lobo, ¡fum!, no quieren saber nada de España. No ves ya cómo están todos los de derecha que no pueden ver ya ni al rey. Claro, cuando han visto que España se va a la mierda, abandonan hasta el rey. Entonces, como las ratas, abandonan hasta el barco de las ratas. No luchan. En cambio, el obrero de a pie, el jornalero, esa vaca está todo el rato bramando para allá atrás. No, para ahí las vacas no han pasado, están las puertas cerradas.
¿Quién defendió España ante los franceses? Fue la gente del pueblo. El pueblo lo defendió. Y 4 terratenientes. Los demás, el rey José, la reina Josefa, el rey José dice, esto es así. Porque nosotros, los pobres, no solo tenemos la tierra, que tampoco, aunque no sea nuestra, por ejemplo, esto que es público, pero esto es del pueblo, de la tierra, esto hay que defenderlo aunque se muera aquí uno en combate. En cambio, el rico, ¿qué quiere? Comilona, eso no saben lo que cuesta ganar el dinero, se ha encontrado y es toda base de hablar. Y así va, así está pasando ahora mismo en España. Todas las grandes empresas se están yendo de España, porque si dicen que, dices que porque en España, pues luchar porque cambien las leyes, lo que hay que es luchar para que cambien las leyes, no abandonar España y irse, que la Resolse no sé qué, la otra se va, no sé cuánto también que se va de España, todos se van, abandonan como las ratas que abandonan, luchar por cambiar las leyes. Pero aquí no quiere luchar nadie por nada, aquí todo, o sea, hasta yo me voy a hacer una empresa en Portugal, estoy pensándolo también. Mirad, ahí hay una vaca, me cago en 10. Ahí está la becerra negra, ahí. Es que se habían dormido no sé si me hace canchal y echarlas para abajo, pero es que estas siempre se me paran aquí un rato. Es cierto, igual que pasó siempre España, cuando ven que hay problemas, los grandes se van, abandonan el glorioso país. Y cuando los obreros levantan otra vez el país, vienen otra vez aquí a seguir traicionando y viendo de la traición. ¡Uy! ¿No? Ahora están todos mirar para abajo. Ahí hay una vaca, han dormido ahí. Y el que diga que es mentira, miente. Y ahora está pasando igual. Todo eso que se van a las grandes empresas, esos son como los grandes terratenientes de aquella época. Ahora, en vez de luchar por España, la abandonan y se van. Es que aquí se pagan impuestos. Luchar para que se quiten los impuestos. Es que el español es lo que tenemos, que en vez de luchar, infringimos la ley o nos vamos a otro sitio. No, no. Hay que luchar. Luchar, ¿no? Defender los intereses del país. De cualquier país, claro, no solo de este. Pero aquí no, aquí los grandes abandonan. Hoy. Y los que están y la política, como es así de mala, pues los otros partidos políticos quieren que la gente abandone. Que se vaya. Y dice, mira, se ha ido otra empresa de España. Se está yendo todo el mundo de España. Es un acto de cobardía brutal. Por no luchar y defender los intereses nuestros. ¿Que se pagan impuestos? Bueno, pues se lucha para que los impuestos sean menos. Que se quiten políticos, ¿por qué no se quitan? Si es que sobra el ministerio, sobra el Senado, sobran un montón de historias, es que sobran. Esa gente nos cuesta miles y miles de euros a los españoles. Y es así de claro, la Casa Real, que le quiten dinero para que queremos tantos reyes y princesas. Las nieblas. Parece el mar. Os dije que el tiempo iba a cambiar, por eso cada vez que cambian las lunas cambia el tiempo. No es mejor como hacen estas empresas. Vamos a hacer nuestra sede en otro país. Oh, qué bonito abandonar. Abandonar es fácil. Huir. Pero claro, ellos no lo venden así, ellos venden, oh, es que para pues luchar porque cambien porque paguen menos, para pagar menos impuestos. Pero todos los partidos políticos, todos jamás van a quitar políticos. Los políticos ya es una tribu que se nos han metido en este gobierno, en este país, y ya esto es imposible. Sobran ministerios, sobran cosas. Gente que no sirve para nada, ¿verdad? Que no hemos senado esto, lo otro, y con los 4 diputados sobra. Con uno que mande está bien, ahora no manda nadie. Ahora pasa lo que nos está pasando. Huir del gobierno. Están ahí todas esas vacas. Y aquí otras pocas. Y esta, si os dais cuenta, se han dado la vuelta así como para atrás.
¡Mira! Mirad qué nieblas hay por ahí. Por eso las vacas han subido arriba a la sierra, escapando de la humedad. Allí van los chacho, la de conejos que hay, mira. No es que no los podéis ver, por ahí van corriendo dos conejos. Esto está ahí diciendo que aquí no vienen los cazadores, aquí son jabalines y ni ven los jabalines. Que hay conejos para aburrir. ¡Ey! Que hiele aquí arriba tanto. Está todas las nieblas metidas por ahí, por ahí, por ahí. Pues eso es lo que ha pasado siempre en España, que los que nos han tenido que apoyar al pueblo español abandonan y se van. Y la historia se repite. Todos esos que tanto van con la bandera de España son los primeros que cogen la puerta y salen zumbando del país cuando ven las orejas al lobo. ¿Quién se ha quedado siempre? Los que no hemos tenido oportunidad de irnos y hemos tenido que luchar por lo que tenemos. Chacho, otro. ¿Está bramando para allí otra vaca? ¡Mira! Eso es cierto, lo digo yo, el español siempre ha hecho eso, igual que las leyes. Hacen leyes que no las podemos cumplir nadie, que hacemos, nos las saltamos todo. Esto se hace de otra manera y hasta luego de los perros de bienestar animal. A los perros de compañía, pues lo pones de guardia y custodia, ya no es de compañía, puedes hacer con el perro lo que siempre se ha hecho. Ahora nos salta, en vez de luchar a por esa ley, pues nosotros buscamos la... Como en España todo se hace con una puertecita de atrás. ¡Mira! Y es lo que pasa, el político siempre deja una puerta abierta que la saben ellos para poder... ¡Mira! Chacho, que están para allí berreando vacas para allá arriba. Están todas esparramadas esta noche. Hay que pararse, enfrentarse a los políticos, decir las cosas claras, cosas que son ilegales, cosas que no se pueden cumplir, ¿para qué las van a hacer? Yo es que no lo entiendo. O al cara el acoso y derribo que tenemos en el sector primario, pero esto dónde se ha visto, por favor, ¿dónde van a comer esta gente? Y luego resulta que todo lo que prohíben en Europa lo traen de países donde está la esclavitud, ahí sí que hay esclavitud. Nunca pasan las cosas que están pasando en España de tiroteos y de bobadas hasta ahora. Nunca, pues aquí, bueno, antes sí pasó en aquella época, ya la gente, el español tiene una educación y tiene una cultura, más o menos tenemos todo, aunque sea poca. Yo no tengo ninguna porque no he estudiado, pero bueno. Pero esto, me cago en Dios. Aquí las grandes multinacionales hoy abandonan el país, nos vamos. Hoy, qué luchadores por España. A la mínima se largan, en vez de enfrentarse a los políticos. Y luego son la mitad de ellos políticos, que son los que aprueban las leyes para subir impuestos. Y el que diga lo contrario, miente, lo digo yo que yo no he estudiado, pero la vida, sé lo que es la vida. A mí que no me venga ninguno de esos que dicen que salen, es que salen los de derecha, los ricachones, los que no son de derecha ni izquierda, porque la mandan estos zumbados, que estos están también todos mal de la cabeza. Ahora los otros dicen, ay, tienen que irse, se están yendo todas las empresas de España. No, no. Como que vosotros ibais a defender mucho las empresas. Vosotros ibais a defender. Pues como todo, aquí sobran políticos a patas. Es la peor tribu que tenemos, la política, totalmente. La política alta, las grandes esferas. Estos de pueblo nada, estos pobrecitos no nada. Estos son recolectores de votos para ellos. Estos son los que le alimentan, los alcaldes de pueblo son los que le alimentan las urnas, le llenan las urnas de votos para que ellos puedan hacer y deshacer lo que quieran. Y mientras tanto, tú contento. Chacho, las nieblas, mirar, Se agarra la niebla para arriba, Mito de Portugal, allí en va a llover, va a llover. Tú verás y yo veré. No des cuenta que las vacas se han vuelto para atrás. Buscando lo sano. El ganado es inteligente. No han estudiado, pero bueno, pero saben lo que es la vida. Las nieblas no les gusta, la humedad, el ganado. Los rumiantes la humedad no les gusta, Voy a subirme en aquel canchal y echar aquellas para atrás.
Pero es verdad, ¿eh? En vez de pararse la gente a intentar cambiar las normas, normas que nos hacen inviables cumplirlas, las esquivamos, nos buscamos cada uno la vida, para acá, para allá, chanchullamos aquí, chanchullamos de allí. Que si tengo un amigo guardia que me quita las denuncias, que si el otro tengo un primo en no sé dónde. Vamos, estamos haciendo un cursillo, llega yo un riquino con la bandera de España, que le habían parado y no tenía lo de desinfectar el remorque. Y decía el tío, bueno, yo tuve que llamar a mis amigos y me quitaron la multa. Me querían meter 3.001 euros. ¿Pero tú crees que se puede un tío decir eso en un curso? Un chulino. Mira, por favor. Entonces, ¿qué pasa? El que no tiene un amigo guardia civil tiene que pagar la multa y el que tiene amigos guardia civiles se la quitan. Vamos, hombre. Yo cuando escucho esas conversaciones que se me dan una cosa en la barriga que digo, me cago en 10. Me metieron, me cogieron sin desinfectar el remolque. El tío, 3.001 euros me metió, pero llamé a otro, llamé a un primo mío que no sé qué, llamé al otro. Tranquilo, la multa quitada. Ahora voy yo, un pobrecito con 3 hijos, que te entallen con un remolque y me metió una oveja sin desinfectar el remolque. Verás como yo sí pago la multa. Y el otro se harta y encima lo dice en un cursillo que estábamos ahí un montón de ganaderos. Y delante del profesor, dice, cuenta esa historia, pero ¿cómo va con...? Pero eso ya es burlarte de todos los ganaderos, muchacho. Como me dices a mí que te han quitado la multa a un primo, un amigo, un no sé qué. Buen día. Así está España, todos buscamos los chanchos y aquí abandona todo el mundo el barco. Yo es que esa conversación la odio, ¿eh? Esa conversación de que tienen todos un amigo y que le quitan la multa, es que esa la odio, digo. Pero vamos a ver, es que eso tenía que estar castigado por ley, pero por ley. Todo el que pone a un agente de una fuerza de seguridad que le quita una denuncia, a esa gente le tienen que, solo por decirlo, meterlo en la cárcel un mes. Entonces, ¿qué pasa? Los pobrecitos como yo que no tenemos a nadie, tenemos que estar pagando siempre las multas y los otros. No, yo es que llamo a mi padre, llamo al otro, llamo a su primo que no sé qué, el primo llama al otro. Tranquilo, la multa rota, pero ¿dónde se ha visto eso, por favor? Encima te lo dicen en un curso de bienestar animal y te tienes que callar. ¿Qué ha pasado? Porque España va a la ruina total. Bueno, Europa, enchufismo, todo. Vas a cualquier sitio así, todo. Pues no has visto hasta la policía, el examen de la policía que estaban todos marcados. Si es que ya esto es todo un engaño. Y si no, cuando vas al psicotécnico te tiran para atrás para que entre en lo suyo. Anda que no saben. Vas a Mérida y todos son familia. Dice, pues qué raro, aquí todos son familia. Cago en día. Y dice, no, no, son unas duras oposiciones. Oh, durísimas. Luego, claro, te dices, es que está aquí ya se está poniendo España, no se puede vivir, es que esto es más que pagar, es que está todo carísimo. No va a estar carísimo si tenemos un montón de gente enchufada por todos los sitios. Cacho ayuntamiento de mi pueblo, un montón de obreros. Que no hace, ahora están los voluntarios barriendo el pueblo, porque los obreros, la alcaldesa para que le vote, no, están los obreros sin hacer nada, se van para casa cuando quieren. Claro, porque así la alcaldesa se piensa que le van a votar a los obreros. Y nosotros pagando todos un montón de impuestos y ahí ganándose 1.000 y pico pavos sin hacer nada. Ahora, venga cayéndole todos los días las nóminas. Si no se puede funcionar, esto hay que poner un poco de respeto. Pero que no vamos a arreglar el país, está claro. Esto hasta que no se hunda bien, yo lo tengo ya súper claro. Ni manifestación ni allá dejarlo. Hay que dejar como un potro cuando sale desbocado. No lo intentes parar porque se va a tirar contra las paredes. Déjalo que corra, que ya se cansará. Decían que el mejor capador que había era el tiempo. Para esa gente que tiene tanto juego y tanta soberbia, el tiempo te pone a cada uno en su lugar. El tiempo le dijo al tiempo, con el tiempo aprenderás. Todo va a pasar aquí, en este mundo, España, todo peor que aquí vamos a tener que andar hasta pronto con taparrabo. Madre mía. Ciclos de la vida. Porque no es normal la cantidad de políticos que tenemos, la cantidad de enchufismos que tenemos, la cantidad de gente que está cobrando sin hacer nada. Durante la pandemia todos los funcionarios cobraron, mientras tanto los autónomos, has visto, ahora tienen que devolver hasta el dinero muchísimos autónomos que le dieron, porque estaban mal hechos los papeles, pero mientras tanto todos los autónomos, todos los funcionarios, todos cobraron sus nóminas metidos en casa, mientras tanto los autónomos, los que tenían bares que tuvieron que cerrar, a esa gente sí que las pasaron canutas.
Y encima ahora no sé cuántos miles de autónomos tienen que devolver el dinero, ¿no lo habéis visto? Joder, que estaba mal hecho la cacha ayuda que le dieron. Por favor. Aquí hace falta ya mano dura. Mano dura no, simplemente arreglar todos los desarreglos. Pero como esos desarreglos los quieren ellos, pues nada. O no, autóctonos. ¿Es verdad o es mentira? Porque ahora dirán todos los que son enchufados. Eso es lo que dice, eso no puede ser. Hoy que no puede ser. Como que nunca habéis escuchado la conversación esa en ningún bar. De esas conversaciones que te sale el riquino del pueblo que se ha llamado a fulano, que si el mengano le ha quitado la multa. Y pues yo cada vez que voy al bar siempre escucho esas conversaciones. El otro día venía, me salté el radar, pero claro, llamé, claro, antes de las 48 horas me lo quitaron. Vamos, hombre, que es un insulto para los que no tenemos a nadie. Como a que le meten 3.000, 1 euro y encima el partido lo cuenta allí en un curso de bienestar animal. A tomar por saco. Así que nos quedamos todos de piedra. Me meten a mí 3.000, 1 euro por no tener eso y yo lo pago, vamos, hasta el euro me lo cobran. Y es así, porque llamó a su padre llama al otro, el otro llama al otro, ala, arreglado. A tomar por saco. ¿Quién pagan las multas? Los pobres. ¿Quién pagan siempre los recargos? Los pobres que no pueden pagar. Mira si son listos, es que va todo en conjunto de esta sociedad para que al obrero, al trabajador, siempre no levante cabeza. Te pagan la nómina del 5 para el 10, pero los recibos te los pasan el día 1. Chacho, ¿qué tienes que tener guardado el dinero? No puedes, hoy en día es imposible. ¿Qué pasa? Que todos los pobres a pagar esto, recargo y recargo. Si la tasa son 100 euros, pero como ya has pagado unos días de más, bueno, pues 2 euros más o 3 euros más. Claro. Eso tenía que ser cuando cobras la nómina que te cobren todos los recibos. Sí, sí, ya. Qué era esta mañana. Ay, cuando vino Napoleón nos abandonaron los terratenientes. Se fueron todos con los franceses, se hicieron amigos de los franceses. Y ahora que esto es como otra guerra, una guerra económica, vamos, estamos en una... En vez de luchar, se van a otros países. Oh, vamos a hacer la sede fiscal en Portugal, en Holanda, en no sé dónde. Onda. Aquí que se queden los pobres trabajadores, que paguen ellos la ruina de España. ¿Es verdad o es mentira? Vosotros que también sois personas que veis el mundo de otra manera. Ya se está quitando la escarcha del sol. Se está quemando la serrería. Ay, Dios mío. Dice, la gente no quiere trabajar. Pues claro que no quieren trabajar. ¿Cómo vas a trabajar por 1.000 euros si te va a dar el gobierno 500 y pico? Y encima te dan bonos social para los y todo. Pero es que eso es lo que el gobierno quiere para seguir manteniendo su... El tema está en los votos, la gente vota, ya está, ese es el problema. Como no fuera a votar nadie, verás cómo se le acababa el chiringuito. Pero todo el que mete un sobre, aunque esté en blanco, está participando en la gran estafa del rock and roll. Como decían los Sex Pistols. Vamos a quitar esto. Comercial Talavera. Ostras, es verdad que hay una feria en esto de Talavera, hay una feria de... Y me dijeron que sí podía ir. Está escribiendo el chaval, Talavera. Pues será ahora por enero. Me llaman a muchísimos eventos y no voy a ninguno. A este sí voy a ir. Voy a algún evento, pero no me gusta, no puedo, es que tampoco puedo abandonar este campo de batalla. Se puede abandonar durante horas. Unos dicen que lo van a cambiar. Si ganan esto lo van a quitar. Si ganan, no lo quitan. Esto para quitarse hay que hacer como estoy diciendo yo. Voy a hacer un pis, no miréis. No me denunciéis. Que lo bueno de trabajar aquí en esta oficina que no tiene nada de falta de servicio. Pues ya os digo que es una castaña, pero una castaña que tenemos. Uf, madre mía, está todo carísima el 2024.
Va a ser el año que nos va a cogotar a todos. Madre mía, yo tengo un miedo. Bueno, yo siempre he sido pobre, me da igual, pero por los hijos que después van a... Madre mía. Todos vagales míos y todos los que tengan esta generación que vienen detrás, que se preparen. Luego nos van a invadir, estamos ya invadidos, ¿eh? Claro, españoles no hay, tienen que venir de fuera. Ellos vienen ya e imponen sus normas y sus leyes. A ver quién puede con ellos. Uf, esto es increíble, increíble, increíble. La decadencia de un gran imperio. El imperio español. Arquelae. Somos mil manos. Hasta las nubes. La primavera más valenciana. Nuestras grandes empresas amenazan con abandonar el país. Oh. Y los de derecha lo aplauden y dicen, hoy todo el mundo se va porque aquí en vez de luchar, abandonaste el campo de batalla. Menos mal que siempre que quedaremos para aquí los de la clase baja. Nosotros porque no nos podemos ir, yo también nos íbamos de España. ¿Por dónde vamos nosotros? No tenemos dinero ni recursos. Siempre se han quedado los que no se pueden ir, son los que han levantado después todas las cosas. El que tiene dinero abandona el barco. ¿Qué pasa, huerfanita? Huerfanita. Estás aquí en este balcón. Chacho, qué día de niebla, es frío. ¿Dónde va? Relojera. Estas vacas quieren que voy a tirar para arriba, no os dais cuenta de todas para arriba. Para arriba es por la niebla, escapan de la niebla. Para abajo hay niebla. ¡Mira! ¡Ay, cabida! Vamos a ver si vamos al alegre. Y alegre bandolero, tú eres el vaquilla. Pero pobrecito estos hijos nuestros que vengan detrás. Todo por una mala gestión. Bueno, una gestión que la lleva años. Así son así, esto va lento. Se han convertido a clase política en verdaderos dioses más potentes que los de antiguos, de los de Egipto. ¿Habrá para allí mucho una vaca? Eso lo hace ese muchacho, que de ahí para allá hay otro que tiene vaca. ¡Toma! ¡Mira bien! Esta va a bajar por ahí. Tú eres el vaquilla, alegre bandolero. Ay, Dios mío, Dios mío. Acostumbráis a los críos a obedecerlos, manipuláis su educación. Está allí una vaca bramando. Los prismáticos no los he traído, pero aquí está la legionaria. Y la legionaria está aquí y está cerca alegre. Alegre y compañía. Tú eres el vaquilla. Alegre bandolero. Mejor color, mejor sonido, mejor calidad, más ventajas. Aventuras sin fin. Ay, Dios mío. Ahí está bramando para allí una vaca. Organización. Cuando andáis entre estos canchales y rocas, estaros bien preparados de tocino. Que parece que están cerca los saltos estos, pero están cerca y con las dos manos ocupadas no te puedes agarrar, solamente con las piernas.
Chacho, no veo a la alegre. Alegre bandolera. Tema, si está legionaria aquí, tiene que estar cerca, porque la voy a ver si aquella vaca que brama para allá abajo. Porque es el ganado, no quiere bajar a la niebla, que se estén para aquí. Ay, Dios mío. ¿Por qué nación? ¿Por qué país? ¿Por qué luchar? ¿Por qué morir? Sostengo que dejar y mirar en el GPS donde está Alegre. Alegre, 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 me alegras el día. Qué pena. No está Alegre, Tengo que ir a las cabras, que tengo que meterle ojos a las cabras. Están pariendo allí un montón de chivarras. Y esas chivarras, como el cabrito se unte con estiércol, como esté sucia la cama, no los quieren. Hay que tener buena cama, me tengo que ir para allá pitando. Es el vaquilla. Me tengo que ver esta vaca, a ver si parir para poner crota al becerro, la becerra. O que Dios diga. Tú eres el vaquilla, alegre bandolero. El tema es el siguiente, que si está aquí la legionaria es hija de Alegre, que miré los papeles el otro día, también del primer parto que tuvo. Son todas familias. Pero no sé si aquella que brama para allí va a ser Alegre, pero aquella brama como más pequeño. Esto no me cuadra a mí, Aquí cuando las cosas no cuadran, no cuadran. Vamos a sentarnos. Tened cuidado que aquí te caes para abajo y te has partido una pierna, Y para aquí no te encuentran ni las ratas. Ay. Bueno, los buitres te encuentran y te comen. Bueno, aquí no, los buitres duermen aquí, pero se van a la Extremadura baja a comer. Los veo yo, los he grabado muchos días. ¿No los veis que siempre se quedan aquí, de aquí arrancan a volar? Se van para ir para Monfragüe, para allá a comer. Chacho, Piru, esta vaca alegre. Alegre, no me alegres el día, alegre. Y está mirando para abajo aquella y está bramando para allí otra. Pero aquella no es la alegre, es una becerra que brama para allí. La mejor vida que hay es esta. Nosotros no tenemos rey. ¿Quién decía eso? El rufián, dice el rufián. No tenemos rey, no tenemos rey, Didi. No, pues mira las perras que se lleva a la casa real, para decir que no tenemos rey. Deja al rey, que el rey es muy bueno, no se mete con nadie. Vamos a ver, aquí está bramando para allí una vaca. Pero no es vaca, es becerra. Y están mirando las otras para abajo. ¿Qué también puede ser hacer ese muchacho? A veces muchachos están allí y a veces se vienen para acá. Tú eres el vaquilla. Ayer tenía la mujer para comer. Teníamos animales de 3 o 4 razas. Madrita mía. Cordero, lechales, un capón que hicimos que me regalaron. Cabrito, madre mía, digo, hay comida para siete pueblos. Esta dice, ya ha dicho, pero ¿para qué? ¿Para que se lo coman los perros? Ah, buen día. ¿Tanta comida para qué? Ah, y pescado también. Un montón de yo sé qué peces tiene allí metido. ¿Qué será? Estas mujeres empiezan, es que somos muchos, ¿sí? Somos muchos. El lagar se hizo un bocadillo. Después de comer, se hizo un bocadillo de jamón con torta del casa. Derritió la torta del casa y se lo echó al jamón. Digo, me cago en 10. Esto sí que es un bocadillo, hijo.
Está berreando para ahí todo el rato una bicha. ¿Dónde está la alegre? Tengo que desconectarlos, porque así le tengo puesto el GPS. Os voy a dejar y cuando la encuentre os hago otro directo. Hoy ya hemos solucionado los problemas de España, los de siempre. Cuando en España se avecina una guerra, los grandes abandonan España. Ahora empezarán todos de derecha. Eres de la izquierda, eres rojo. Yo ni soy rojo ni soy nada. Yo no voto, muchachos. Paso de la política. Son los que están destrozando este glorioso país, los políticos. Una cosa tenía razón Franco, y en eso tenía razón Franco, que los políticos son peligrosos. Eso sí es verdad. A buen día. Eso decía Franco, nunca lo había escuchado. Yo no viví con él, pero lo he escuchado en algunos documentales. Que los políticos eran peligrosos. Y tiene razón. Políticos te dicen muy buenas palabritas, pero te la meten pero bien. Cago en, y como me tenga que hacer bajar para abajo y subir otra vez. Voy a pillarme un hispano bretón, porque estos tiempos de para atrás el viriato para aquí se me cae. Se capa al suelo el caballo, ¿eh? Bueno, ese y muchos caballos que he tenido yo para aquí. Esta sierra, caballo de montura no vale, ¿eh? Vale muy bonito por el camino. Cuando te metes para aquí entre los canchales se te niegan. Tenía uno tordo y arriba en la sierra el animalito ya es que se tiran, no se niegan. Estoy a ver si encuentro un hispano bretón para aquí cerca, un potro, que se haga para que esto entre los canchales. Es que estas barreras arriba, lo digo yo, se caen, no valen, ¿eh? Dice mucho, sí, yo voy con mi caballo y subo el corte. Un día, si subes por aquí. Pero aquí entre canchales y estas barreras arriba, se te caen los caballos para el suelo, no quieren. Cambio el mulo, sí, el mulo aguanta más. Los mulos, pero el caballo se niega. Cuando ven así mucho entrillado entre canchales, el de montura se niega. El bretón sí. El bretón me cago en día, rengan por aquí para arriba con dos o tres montados encima. ¿No os dais cuenta que están pariendo las cabras esas que me quedaban tardías y las vacas se han puesto a parir, están todas a bocas de parir? Es la luna, es el tiempo, es todo. Yo os digo que la gente adora el sol, pero yo creo que la luna es más importante que el sol. La luna mueve mareas, el sol no mueve nada. El sol mueve. Pero la luna mueve más. Bueno, os voy a dejar. Ay, mis luceros y mis tierras. Y la noche entera. Se acaba el año, se acaba el año. Y la polémica que tienen que si Jesucristo nació este día o no nació. ¿Y qué tendrá que ver cuando naciera ese pobre hombre que lo crucificaron? Si ese hombrito no tenía culpa de nada. Ah, bueno, el primer influencer de la tierra. Ese sí que era un influencer, 2000 y pico años. Y la gente que ha ganado dinero a costa de él. Ese sí que ha hecho rica gente, madre mía, el Vaticano, multimillonario. Las iglesias que brindan con copas de oro, madre mía. El Papa le pone un anillo a los pobrecitos que están muriendo. Es que viven totalmente del sufrimiento y de la esclavitud humana, ¿eh? La iglesia. Mira que los hay que no, que son muy buenos, pero hacen muchas obras de caridad, pero podrían hacer muchísimas más. Pues yo que sepa, Jesucristo iba a pedir con una chanclina andando, no tenía el hombre, ni todo lo que tenía lo daba. O la iglesia al contrario, la iglesia recibe herencias. Nos vemos. Ahora os digo si encuentro la vaca a ver qué ha pasado. Chacho, mira qué niebla, eh. Va agarrándose la niebla a la sierra, mira. Está todo el rato bramando para allí una vaca. Pero es que es una vaca grande, es una vaca pequeña. Así va a estar. Voy a ver dónde está la alegre.